periodista de La Vanguardia. Joaquín Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Joaquín, ¿se sostiene? ¿Esto se sostiene? Bueno, yo añadiría hasta un punto más de los que has estado enumerando en el auto a más para saber las pretensiones que tiene el juez Peinado, que en un momento del auto dice que ante las evasivas constantes que mostró el ministro de Justicia, cabría la entrada y registro del Palacio de la Moncloa en busca de esa documentación que acredite cómo fue la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Aunque dice después que ahora mismo no sería proporcional, pero ya lo deja caer en el auto. Joaquín, esto hoy, está provocando todo tipo de suspicacias. Se está hablando de lawfare aquí en la mesa, estaba comentándolo María José Landaburu, pero esto va al Supremo. Y va a una sala muy específica en el Supremo. Esto va a la sala de Marchena, que no es precisamente, en fin, el amigo del gobierno, se ha significado por ser extraordinariamente crítico. El Ejecutivo hoy subraya varias cuestiones que chirrían en este auto, porque el auto que pide imputar al ministro va a tardar meses en resolverse. Así que el fiscal general del Estado está pendiente y ahora el ministro de Presidencia pendiente durante meses. ¿Qué dice este auto? El auto del juez Peinado, un juez que ha sido corregido varias veces por tribunales superiores, dice que el ministro puede haber cometido falso testimonio y malversación de caudales públicos. Y a partir de aquí hace varios zigzags llamativos. El primero, se queda con la parte de la causa que no traslada al Supremo, rompe en dos, es decir, sigue instruyendo la causa. La segunda, hace un zigzag con los acusados, de forma que imputa o pretende imputar a Félix Bolaños, pero no a quienes realizan la contratación en la Complutense, al rector, ni a quienes firman esa contratación en la Moncloa, porque Alfredo González Gómez es la persona que hace esa contratación y el juez dice que procede el archivo al considerar que no hay indicios de actuar. Hay un movimiento hacia arriba de romper la causa, hacia abajo de romper a los acusados y sobre todo lo que hay es una instrucción al Supremo, porque lo que pide es citar a Bolaños en el Supremo. Registro y documentación, y sugiere incluso eso, que se registre la Moncloa en un auto que deja algunas cuestiones tan poco cuidadas como esta última. Dice y muestra como prueba el conocimiento de dos testigos en el tanatorio en la muerte de Begoña Gómez. Begoña Gómez está viva, es la mujer del presidente, a la que se está investigando. En fin, el auto chirría tanto casi como su interrogatorio precisamente a Félix Bolaños. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. No le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la realidad. Va a preguntar, ¿lo cree o está seguro? Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. Y ahora mismo la pregunta para el análisis es esta: ¿esto es judicatura o esto es política? ¿Esto qué es? Yo creo que esto es política, además, y también hay mucho personal. Yo recuerdo que este señor fue el que pidió una tarima para declarar por encima del ministro Bolaños. Yo creo que hay perfiles que estudiará seguramente la psiquiatría jurídica dentro de unos años, pero yo creo que se trata abiertamente de un caso de guerra sucia o de lawfare continuo contra el gobierno, y que lo que está aquí en peligro, el bien mayor, es la propia reputación del Poder Judicial. Yo confío en la justicia y espero que se ponga fin a esta manera de proceder procesalmente tan pintoresca como mínimo. Esto va ahora a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la Sala de Marchena. ¿Esto es judicatura o esto es política? Yo creo que esto lo que es una guerra personal ya de Peinado contra el gobierno. Yo creo que ya lo ha asumido como algo personal. Desde fuentes del gobierno de España me decían esta misma mañana, o sea, creen incluso en el gobierno que se ha podido hasta confundir el juez Peinado, y me dicen, puede confundir hasta lo que preguntó con lo que dijo Bolaños, ¿no? Y luego además hay que decir, está plagada de errores ese auto. Es decir, ya no solamente está el tema de Begoña Gómez, que la ponen en el tanatorio, que la muerta, efectivamente, que matan a Begoña Gómez, sino que también incluso atribuye la
condición de investigado a Félix Bolaños cuando todavía, evidentemente, no es investigado, está aforado y tiene que decidir esto el Supremo, como estamos diciendo. Juan Luis Sánchez, increíble. eldiario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Juanlu, ¿tú cómo lo lees? Bueno, yo creo que es evidente que el juez Peinado ya no sabe qué hacer para seguir siendo protagonista de la oposición al gobierno. Recordemos que todo esto empieza intentando implicar a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez en tráfico de influencia, en rescates de aerolíneas, en beneficios a empresas. Como por ahí no hay suficiente información ni suficientes pruebas, pues deja vías abiertas por ahí, pero salta lo siguiente, y de lo siguiente a lo siguiente, de lo siguiente a lo siguiente, y estamos en que quiere imputar a Félix Bolaños por si sabía o no sabía quién en Moncloa contrató o no contrató a una asistenta para Begoña Gómez y qué hacía o no hacía en su tiempo de trabajo esa persona entre las 2.000 personas que hay en Moncloa, que no dependen directamente, no están supervisadas directamente por Félix Bolaños, hasta el punto de que sus supervisores no están imputados y por abajo, como tú decías, tampoco parece haber problema. El problema es Félix Bolaños, que para eso es el ministro de la Presidencia y le da notoriedad al juez. Yo creo que si no conocemos el nombre del juez del caso Santos Cerdán y todo el mundo decimos que lo de Santos Cerdán es muy grave, es buena noticia. Si estamos todos de acuerdo en que esto es una pantomima, pero todos conocemos el nombre del juez que dirige esta pantomima, es mala noticia. Y por tanto, hay cosas que no son lawfare, pero hay cosas que sí. Y esta es muy evidente. Estamos hablando de que no de si hay o no hay en Moncloa una asistente o una asistenta para la esposa o el esposo de un presidente del gobierno, porque eso siempre lo ha habido. Quiero decir, Rajoy tenía esta figura también y le vimos en su momento portando bolsas de la compra de la esposa de Rajoy. Es decir, pues probablemente haya cosas que se puedan hacer mejor y haya toques de atención que se le puedan dar al presidente del gobierno de que a lo mejor determinados asistentes o asistentas no están para eso. Pero de lo que estamos hablando es de si Bolaños es culpable de si la asistenta de Begoña Gómez hizo su trabajo escrupulosamente o no. Es extraordinariamente llamativo intentar imputar a un ministro de la Presidencia por malversación por una cosa tan menor. ¿Tú crees que esto es algo detonado, preparado? Porque todo esto que estamos hablando es el fondo, pero luego están los tiempos. Y esto ocurre justo después, no el mismo día, no durante, sino justo después de la declaración de Koldo y Ábalos y justo antes de que Félix Bolaños tenga que comparecer en la Cámara. Comparece mañana, sesión de control con preguntas a Félix Bolaños. El tiempo, el timing está medido. Esto tiene intención, esto tiene carga política. Carga política tiene seguro. No sé si son tan sofisticados como para eso, lo mismo sí, pero carga política tiene seguro. El juez Peinado se ha convertido en el mejor amigo de las acusaciones particulares de este caso, que consideremos, que recordemos que estamos hablando de mano limpia, estamos hablando de Vox, estamos hablando de que se los lleva a Vox a interrogar al presidente del gobierno Moncloa sobre si conoce o no conoce a Begoña Gómez y a preguntarle por sus actividades. Es decir, estamos hablando de una persona que ya hace muchos meses que ha traspasado cualquier tipo de complejo. Entonces, escuchar a periodistas que tenéis en la mesa que no serán sospechosos de defender al gobierno, escuchar a Pablo Bustinduy, un ministro que no es del mismo partido que Félix Bolaños, que le podría apetecer marcar un poco de distancias diciendo que efectivamente todo esto es una barbaridad, pues digamos que refrenda un poco la teoría periodística general, y es que esto no tiene un pase por mucho que haya gente deseando ver caer al gobierno, y habrá razones para eso, pero esta no es. Así que el juez Peinado quiere investigar al ministro de Justicia y, por tanto, llama a la puerta del Tribunal Supremo. María. Bueno, es difícil entender un poco la lógica de esta instrucción. Cuando ya se instruyó una pieza separada... Es que nos hemos quedado todos así, un poquito sorprendidos, quiero decir. Bueno, no. ¿Tú te imaginabas que Peinado quería investigar a Bolaños? No en este momento, pero cuando se incoó una pieza separada sobre un tema tan colateral como la contratación de la asistente de la mujer del presidente del gobierno, una asistencia que tiene la señora Gómez, pero que han tenido todas las cónyuges de los presidentes del gobierno anteriores, incluso un número superior al que tiene en este momento la señora Gómez. Ya se especuló con la posibilidad de que lo que fuera buscando es la elevación de esa parte de la investigación a la Sala Penal del Supremo, dejando incólume la pieza principal, que es la de los contratos de Barrabés, la relación con la Universidad Complutense. Es decir,
sobrevolaba en el procedimiento desde hace tiempo. Lo que pasa es que la exposición razonada constata, no la he leído muy profundamente, pero unos supuestos indicios que no son tales. Quiero decir, el juez que atribuye un falso testimonio al ministro Bolaños y una supuesta malversación de fondos, resulta que dice que para el nombramiento de la señora Álvarez no se realizó ningún tipo de proceso de selección. Es que no hay que realizarlo. O sea, el personal eventual, por su propia característica legal, y está en el Estatuto de la Función Pública, no necesita pasar ningún proceso de selección. Es un nombramiento íntegramente discrecional y por lo tanto eso es así. Y después también dice que el nombramiento de la investigada fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia. El nombramiento de la señora Álvarez no fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, y esto lo explicó muy bien no solamente el señor Bolaños, sino también la persona que hizo la propuesta, que era el vicesecretario general de la Presidencia, y que declaró como testigo. El nombramiento de la señora Álvarez, como todo el personal eventual, lo hace el subsecretario. Y es un señor que, fíjate, ni siquiera ha ido a declarar. O sea, verdaderamente hay que estudiar lo que dice el juez, porque es una exposición razonada amplia y hay que mirarla con detalle, pero a mí me suena un poco extraño. Pero Bolaños ya es investigado. Procesal. No, él ha comparecido como testigo. Bueno, lo digo porque lo que sucede es que para poder dar la condición de investigado a un aforado, no lo puede hacer el juez de instrucción, sino que tiene que decirle a la Sala Segunda: abra usted, si lo ve procedente, una causa especial. Es el mismo procedimiento. No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto, Ábalos? María? Porque yo leo el primer párrafo de la exposición razonada y el juez Peinado le da por investigado antes incluso de que lo haga el Supremo. Mira lo que dice el párrafo. El primero, exposición razonada, punto 1. Se consideró necesario proceder a la toma de declaración testifical del investigado don Félix Bolaños, que no está investigado. Claro. Digo, para aclararme la duda a mí y al juez. No, hasta ahora la condición del señor Bolaños en este procedimiento ha sido la de testigo, y el señor Peinado no tiene facultad para dar la condición de investigado a un aforado. De hecho, el Supremo podría negarse a abrir esa causa. O sea, bueno, claro. El Supremo tendrá ahora que estudiar esa exposición razonada del juez y tomar una decisión sobre si efectivamente hay indicios sólidos o no para que el señor Bolaños sea investigado. Ya en la declaración del señor Bolaños como testigo ante el juez Peinado en abril, creo que fue en abril de 2025, en abril la de de la este tarima, año. la de la tarima. Efectivamente, sí. Ahí ya hubo un comportamiento por parte del juez que fue muy comentado, porque durante la declaración le recriminó al ministro que respondiera con evasivas, que titubeara, que en fin, no fue, digamos, un interrogatorio al uso ni normal. Ya ahí hubo un poco un choque que superaba lo normal, si no me Acuérdate, equivoco. Isa, que le hizo comprobar in situ una de sus afirmaciones, y de hecho el ministro se salió a confirmarla por teléfono y todo. O sea que, sí, paró la declaración para confirmarla. Pero yo, como de los temas jurídicos y judiciales, y teniendo a María delante, prefiero guardar cierto silencio. Me voy a la parte más mediática, en el sentido de: llevamos tiempo sin escuchar a Peinado, ¿no? Y sus actuaciones. O sea, a lo mejor en este momento donde los tribunales están siendo tan condicionantes en la agenda política, Peinado también ha decidido que aquí quiere un poco de foco mediático, ¿no? Porque este caso ahora mismo llevaba varios días en los que no había ninguna gran novedad, y ahora con esto sí, porque se vuelve a poner el foco, además, ni más ni menos que en un miembro del Gobierno. No es cualquier ministro, es el ministro Bolaños, y además justo está pidiendo su imputación, lo cual no sería palabra pequeña en este caso. Bueno, hay que recordar que el juez Peinado imputó a Juan José Güemes porque atribuyó a una testigo una declaración que ella nunca dijo. Entonces Güemes entró como testigo, salió como imputado, le dijo: ¿pero usted sabe por qué está imputado? Le dijo Güemes la siguiente declaración: no. Él le explicó que es que una testigo había dicho una cosa que realmente no había dicho y que por eso lo había imputado. Y al final le desimputó. Marta. Bueno, perdón, se estimó un recurso por la Audiencia Provincial que obligó al señor Peinado a retirar la condición de investigado. No lo hizo el propio Peinado. Sí, porque pero se diera cuenta de que había cometido un error en atribuyendo una afirmación a una testigo que no había dicho. Lo ha hecho por un recurso, pero porque Peinado
Peinado, para que ustedes sepan, imputó a Juan José Güemes, lo imputó porque el juez dijo, no, es que esta testigo ha dicho una cosa que nunca había dicho, como demostramos en las cintas que emitimos en este programa. Claro. En el lío que hay de filtraciones en la justicia española, sistemáticas, pues algunas yo la verdad que celebro escuchar porque entendemos cosas. Y al señor Peinado le hemos escuchado en acción y le hemos escuchado interrogatorios dignos de Poli Malo. De Poli Malo que dice, y ahora apaga la cámara. Porque el interrogatorio que le hizo a Güemes, apretándole hasta donde no debía para tratar de sacarle una declaración que no conseguía, mintiendo sobre la declaración de otro testigo, no tiene un pero. No tiene un pero para mí. Es que no entiendo cómo el Consejo General del Poder Judicial no actúa de alguna manera para frenar determinado tipo... No es su competencia, bueno, no puede de ninguna manera. Yo, perdonadme, es entonces... jurisdiccional, le corrige la audiencia. Sí, yo sé que es así, sí sé que es así, pero lamento que sea así y me pregunto por qué la justicia se permite este corporativismo que deja en tan mal lugar a la propia justicia, porque al final quien queda mal es la propia justicia. Ahora el Tribunal Supremo tiene una oportunidad de oro para decirle al señor Peinado esto que acabamos de decir aquí, simplemente con información periodística y leyendo los primeros párrafos de su documento, pues mire usted, no hay por dónde agarrarlo. No hay por dónde agarrarlo y esta presunta investigación, imputación del señor Bolaños, que usted da por hecho cuando no tiene la potestad de darla por hecho, no ha lugar. Mire usted, señor Peinado. Y como decía May, si esto es otro golpe mediático más, pues por favor habrá que buscar las maneras para que el Consejo General del Poder Judicial ponga orden entre sus propias filas para que sus jueces no hagan política sistemáticamente, política mediática al menos. Digo yo que los anuncios no podrán ser en función de cómo vayan las cosas en las noticias, en las portadas de los periódicos. No, pero que es que el juez Peinado dice, es que lo estoy leyendo así por encima, claro, porque lo estamos leyendo ahora mismo por encima, pero dice que el testigo es ahora investigado, María. Es que le llama investigado a Félix Bolaños en varias ocasiones y en una dice, por si teníamos alguna duda, que el testigo ahora investigado, Félix Bolaños... Bueno, yo creo que Félix Bolaños investigado no está. No está, ni él puede decir, ni atribuir esa condición a un aforado, ¿no? Pero, de todas maneras, no es corporativismo que el sistema prevea que el Consejo del Poder Judicial no puede inmiscuirse en la actividad jurisdiccional porque es un órgano político. La actividad jurisdiccional se corrige a través de los recursos y yo no tengo la más mínima duda de que el Tribunal Supremo leerá atentamente, como vamos a hacer nosotros, seguramente dentro de muy poco, la exposición del juez Peinado y actuará en consecuencia. El señor Bolaños salió muy tranquilo de la declaración en el Palacio de la Moncloa y es verdad que se critican las filtraciones, pero también permiten contrastar cómo ha actuado el juez y qué respondió el testigo. Y la declaración del señor Bolaños la dimos los medios precisamente para que la opinión pública pudiera tener un juicio libre y bien formado sobre lo que había sucedido allí. Yo creo que la declaración del ministro de Presidencia y Justicia para nada le perjudicó y yo creo que seguramente la Sala Penal del Supremo no le pondrá en graves dificultades. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice la exposición razonada y esperemos porque el sistema tiene garantías, el sistema tiene controles y finalmente pues funcionará. Yo es que me tengo que contener porque sé que luego se critica mucho que los periodistas y los políticos critiquen a la judicatura. Pero no puedo evitar repetir, y cada vez que veo alguna actuación del juez Peinado me parece imprescindible, cómo empieza este caso. El juez Peinado imputa a la mujer del presidente del gobierno a 5 días de unas elecciones europeas. A 5 días de unas elecciones europeas. Yo sé, me lo han dicho los expertos, que no es ilegal lo que hizo el juez, pero que va en contra de absolutamente toda la jurisprudencia de este país. No se había hecho así, eso nunca jamás, porque uno espera 5 días e imputa después de que España vote. Partiendo de esta base, todo el desarrollo de esta instrucción a mí me ha estado llamando la atención todo el tiempo. Y no a mí, que no soy ninguna experta en el asunto. Le ha estado llamando la atención a mucha gente muy experta en este tipo de temas.
Y yo lo lamento, pero creo que nos toca decirle al Consejo General del Poder Judicial que algo está pasando y que algo más hay que hacer. Entiendo que a lo mejor ahora mismo, con las normas sobre la mesa, no se puede hacer nada. Bueno, pues señores, hay que cambiar las normas, porque hay jueces haciendo política. Hay jueces haciendo política, inmiscuyéndose de una manera brutal en la política de este país y va en contra de la separación de poderes de la Constitución. Entonces, me parece obvio que tenemos que pedir que se busquen las maneras. Ya sé que no gusta que hablemos de corporativismo, que cualquier manera de exponerlo parece que es sangrante. No es mi intención, de verdad. Solo poner sobre la mesa, bueno, lo que estamos viendo todos, que lo ve cualquiera que lo quiera mirar y buscar soluciones. Hay que buscar Por eso veremos también qué hace ahora el Supremo también y si, aunque no tenga, digamos, relación directa, si el ministro Bolaños al final no paga o sufre un peaje, digamos, por lo que está agitando dentro de la carrera judicial, ¿no? Con sus reformas y sus medidas, que si se mantiene, me refiero. No, ya lo sé, que por eso he dicho que no tiene nada que ver, pero veremos si no se ve de alguna manera salpicado. Un segundito, que es que habíamos despedido al magistrado Joaquín Bosch, pero claro, le hemos vuelto a traer de nuevo. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. La vida judicial de este país no da tregua ni nada tregua. 10 minutos. Es como un programa de actualidad, Joaquín, la vida judicial española. No, es que estábamos leyendo el auto, la exposición razonada del juez Peinado, por el que pide que el Tribunal Supremo investigue a Félix Bolaños, y nos ha llamado la atención cómo Félix Bolaños, que hasta ahora ha comparecido ante él como testigo, es nombrado en este texto numerosas veces como investigado. ¿Félix Bolaños a esta hora está investigado? No, no puede estarlo, sobre todo por una cuestión formal, porque está aforado y solamente podía declararle como investigado el Tribunal Supremo si considera que debe abrir diligencias contra él. Por ello, no está investigado o imputado, como se dice popularmente. Ya, lo que pasa que es que el juez Peinado dice literalmente, aparte de llamarle investigado a Félix Bolaños en numerosas ocasiones a lo largo de este texto, hay una expresión para que nos quede claro que dice que el testigo ahora investigado Félix Bolaños, quiero decir, lo dice él, el juez Peinado. ¿Esto es un error? Es una forma de expresarlo que creo que puede ser discutible en cuestiones de terminología jurídica. Él considera que debe ser investigado y por ello en esta situación el juez instructor plantea una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga o no, pero en principio no se le puede considerar investigado porque todavía no ha sido tomada esa decisión ni ha sido llamado como investigado. Es una cuestión terminológica, pero creo que no está expresada en términos exactos jurídicamente. Hombre, el juez Peinado dice que el testigo ahora investigado. Esto es una expresión que no es correcta, que luego es verdad que luego nos dicen que los periodistas estamos interpretándolos. Es que esto no es correcto. Félix Bolaños no está investigado. Ha comparecido ante él como testigo, pero el juez Peinado lo trata como investigado. Y eso entiendo yo, claro que es el siguiente paso, que quien quiera, desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista político, decir Félix Bolaños está imputado, dirá, ¿lo tiene ahí? No que lo diga yo, que lo dice un juez. Lo dice el juez. Claro, exacto. Este es el tema, Ignacio. Exacto, me cuesta, digamos, quiero ser cauto en términos del timing de esto, pero está claro que, bueno, esto refuerza totalmente la narrativa del Partido Popular de los últimos días. Ayer hablaba Feijóo de que este es el gobierno, el presidente más corrupto porque tiene corrupción en su gobierno, en su familia. Bueno, pues tenemos ahora, ¿no?, un auto en el que habla de un investigado que es un ministro en un caso que afecta a su mujer. Es evidente en términos de consecuencias políticas, más allá, ¿no?, de las valoraciones sobre qué mueve al juez, pero desde luego que en términos, ¿no?, fácticos esto refuerza enormemente la narrativa del Partido Popular. Se está leyendo un segundito, ahora te doy paso, María, pero es que nos está pidiendo paso nuestra compañera Irma con más detalles de este auto del juez Peinado. Adelante, Irma. Sí, lo que dice el juez Peinado en esa exposición razonada es que el indicio principal para enviar esta exposición al Supremo es, bueno, ya sabíamos que con respecto a la malversación ya había dicho que Cristina Álvarez fue contratada como asesora de Moncloa, como asesorando a Begoña Gómez y que no pasó ningún tipo de proceso de selección y en eso sustentaba ese posible delito de malversación de caudales públicos. Pero es que leyendo esa exposición razonada lo que dice es que el indicio principal es que Félix Bolaños, en su declaración del 16 de abril, cuando se le pregunta
quien ha nombrado a Cristina Álvarez dice que ha sido Raúl Díaz Silva, que es la persona que había firmado ese nombramiento, y que en su declaración Raúl Díaz Silva negó en 2 ocasiones como testigo, los días 14 y 28 de mayo de este año, negó que él hubiera sido quien nombró a Cristina Álvarez. Y dice el juez que consecuentemente, siendo el investigado, vuelve a llamarle investigado, Félix Bolaños, ministro de Justicia y por tanto notario mayor del reino, dice: nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron, cuando estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio es una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado como un delito de falso testimonio y lo que constituye un indicio principal para que se eleve esta exposición razonada. Es decir, hay una contradicción en esas 2 declaraciones y el juez lo que dice es que Félix Bolaños mintió, que lo que dijo en sede judicial no era cierto, puesto que la otra persona lo negó, y por eso cree que ha cometido un delito de falso testimonio y lo eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esto sin hacer careo entre ninguna de las 2 personas, ¿no, Irma? No, claro. Esto es lo que ha decidido hacer ahora, elevar esa exposición razonada. No se ha producido ningún careo y bueno, pues él dice que lo que Félix Bolaños dijo, que había sido esta persona, Raúl Díaz Silva, quien había nombrado a Cristina Álvarez, que Raúl Díaz Silva lo negó y que bueno, pues eso constituye un indicio de un delito de falso testimonio. Sí, María, brevemente, que parece que hay reacciones políticas a este auto del juez Peinado. En el derecho la terminología no es neutra, no es irrelevante, es muy importante. El hecho de ser investigado comporta ya una carga incriminatoria que no tiene un testigo. Por eso es muy importante que los jueces utilicen la terminología como corresponde a cada momento procesal y a cada situación de las personas. Aquí lo único que a mí me gustaría es que la Sala Penal del Supremo decida rápido, porque el efecto político, social que puede tener la situación del señor Bolaños en este momento, con una exposición razonada, puede ser más o menos intenso en función de la rapidez que tenga el Tribunal Supremo en disipar esta situación. De manera ha sido 10 minutos, María. Yo creo que sí. 10 minutos antes de que hubiese reacciones políticas.